Revelado, con solo 1000, este hombre transformó su vida y creó un imperio billonario inesperado. Pedro, un hombre sencillo de 35 años, había vivido atrapado en las expectativas de su familia y la rutina del mercado. Desde su infancia, sus sueños se habían limitado a vender frutas y verduras en un pequeño barrio de Jalisco, donde la ambición era vista como un lujo. Pero aquella suma modesta de $1000, ahorrados con esfuerzo en sus años de penurias, relampagueaba en su mente como una chispa de esperanza. Era su última oportunidad para cambiar su vida. Cada mañana, el bullicioso mercado se despertaba con los gritos de los vendedores, la melodía del regateo y los colores vibrantes de las frutas y verduras. Sin embargo, para Pedro, esos matices se tornaban grises al pensar en el futuro. Su madre, ferviente defensora del sacrificio, siempre le decía: «Nel, Pedro, es mejor tener un trabajo estable que vivir soñando». Pero él sentía un fuego interno que ardía por explorar su potencial. Cada mirada de desaprobación de su padre, que consideraba que era una locura querer más, le dolía en el alma. Su rutina se rompió cuando decidió unirse a un grupo de emprendedores locales. Conoció a otros soñadores como él, y allí, en medio de risas y anhelos compartidos, comenzó a experimentar un nuevo sentido de pertenencia. Juntos, empezaron a soñar con un futuro diferente, mientras creaban vínculos que pronto se volverían su red de apoyo. Pero el camino no era sencillo. En su primer intento de abrir un negocio de alimentos, la adversidad lo golpeó con fuerza. Pérdidas y fracasos lo dejaron desilusionado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la presión familiar en su espalda y murmullos del barrio sobre su locura. Pedro se encontraba en medio de una batalla interna. Amaba a su familia, pero su deseo de superarse lo consumía. Justo cuando el mundo parecía desmoronarse, una crisis económica golpeó a la comunidad. Mientras muchos se rindieron, él sintió una llamada al deber. En un acto de valentía, organizó un evento comunitario para recaudar fondos. La unión de su gente y el calor de la solidaridad le llenaron el corazón. En ese momento, Pedro comprendió que su deseo de éxito no era solo un sueño personal. Era un llamado a elevar a su comunidad. Sin embargo, una oferta tentadora de un inversor pondría a prueba su integridad y su deseo de salir adelante. ¿Estaría dispuesto a sacrificar sus valores por un futuro prometedor? Los latidos de su corazón resonaban en su pecho mientras se enfrentaba a su madre, revelando sus verdaderos sueños. En ese momento, el dilema se tornó palpable. ¿Qué decidirá Pedro? ¿Podrá mantenerse fiel a sus raíces y valores o dejarse llevar por la oportunidad de alcanzar el éxito? Las respuestas permanecían suspendidas en el aire, dejando al lector ansioso por saber qué sucederá en el próximo capítulo. La oferta del inversor no solo era tentadora, era un cielo estrellado en medio de la oscuridad que rodeaba a Pedro. Él podía imaginarse a sí mismo dirigiendo un vibrante negocio de alimentos que no solo le traería prosperidad, sino que también podría ayudar a su comunidad a florecer. Sin embargo, la sombra del sacrificio lo seguía de cerca, como un espectro que no lo dejaría en paz. Ante su madre, que lo miraba con los ojos llenos de preocupación, sintió que todo lo que había construido en su corazón podía desmoronarse en un solo instante. «Pedro, recuerda quién eres», le dijo su madre con voz temblorosa. «La vida no es solo de dinero. La integridad, el hogar, son cosas que no se compran». En esa mirada, él vio años de sacrificios, jornadas largas y sudor en la frente. Era difícil no sentirse abrumado. El dilema creció como un monstruo en su mente: debería tomar la oferta y correr el riesgo de perder su esencia, o mantenerse en el camino arduo y posible, pero seguro. La noche había caído y Pedro se encontraba solo en su habitación, iluminado solo por la luz titilante de una vela. El silencio pesaba como una losa sobre él. Comenzó a recordar aquellos días en los que su abuelo lo llevaba al mercado,
enseñándole a escoger la mejor fruta, a regatear con los proveedores, a ganarse la confianza de los clientes. El mejor negocio es el que se hace de corazón, le decía con una sonrisa, mientras enseñaba al niño el arte de la honestidad en el comercio. De pronto, un torrente de emociones lo desbordó. Tenía la oportunidad de cambiar su destino, pero ¿a qué costo? Se sentía atrapado en un laberinto del que no había salida. Los rostros de los habitantes de su barrio aparecieron en su mente. Entre ellos vio a doña Sofía, una madre soltera que había luchado incansablemente para sacar adelante a sus hijos, a don Manuel, quien día a día abría su taquería con la esperanza de que alguien lo ayudara a salir adelante. La comunidad era su razón, su propósito. Así que decidió salir a caminar, a respirar el aire fresco de la madrugada. Con cada paso, el latido de su corazón se hacía más fuerte, como un tambor que marcaba su pelea interna. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando decidió organizar una reunión con sus amigos emprendedores. Ellos comprendían las dudas y los temores que lo asaltaban. Ellos habían pasado por caminos similares y podían aportar nuevas perspectivas. Mientras se reunían en la plaza del barrio, los murmullos y risas llenaban el aire. Pedro, sin embargo, se sentía más pesado que nunca. Cuando mostró la oferta del inversor, un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Cada uno expresaba su opinión, desde los que lo alentaban a aceptar la oportunidad, hasta aquellos que le recordaban la importancia de permanecer fiel a sus raíces. Pero en medio de esas voces, una resonó en su interior. Fue la de su amigo Javier, quien, con un tono firme, dijo: «Nosotros creemos en ti, Pedro. No dejes que un cheque defina quién eres». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, se dio cuenta de que su decisión no solo le afectaría a él, sino a todos los que lo rodeaban. El camino no sería fácil, pero había un camino entre la ambición y los valores. Con el amanecer, Pedro sabía que tenía que actuar. La incertidumbre lo acompañaría, pero ya no temía. Incluso si debía enfrentarse al rechazo familiar, sabía que lo intentaría. Aquel $1000 representaba más que una cantidad, era una semilla con el potencial de florecer en algo increíble. Lo que no sabía era que volver a su comunidad reivindicaría la fe en sí mismo que había estado ausente por tanto tiempo. Mientras tomaba la decisión de salir a luchar por su futuro, un mensaje llegó a su teléfono: «Pedro, soy el inversor. Estoy esperando tu respuesta». Su corazón dio un vuelco. ¿Qué respuesta daría? La tensión crecía y el tiempo se tornaba crucial. La decisión estaba a un paso de ser tomada. ¿Seguirá el camino de su corazón o aceptará lo que parece ser una solución fácil? La batalla interna apenas comenzaba y él estaba a punto de descubrir no solo su camino, sino también su verdadero propósito. La luz del sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color anaranjado que prometía un nuevo día lleno de posibilidades. Pedro se sentó en la barra de la cocina, la notificación del mensaje del inversor aún vibrando en su mano. El frío del metal en su bolsillo parecía aumentar su ansiedad. ¿Cuánto tiempo más debo esperar?, pensó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor y, al mismo tiempo, se detenía. Su mente corría en direcciones opuestas. Las palabras de Javier resonaban en sus oídos, saltando de un lado a otro como un eco. No dejes que un cheque defina quién eres. Al mismo tiempo, la mirada preocupada de su madre regresaba a su memoria, un recordatorio constante de lo que significaba estar atado a valores familiares y a la comunidad. Mientras reminiscencias de su abuelo atravesaban su mente, sintió como si una voz interna le gritara que debía tomar el camino de la integridad. De repente, el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Era doña Sofía, con su sonrisa amable y un pequeño canasto repleto de tortillas recién hechas. «Pedro. Ven, tengo algo para ti», dijo, su voz cálida como el pan caliente. En un instante, el peso que había estado sintiendo comenzó a desvanecerse. La comunidad, esa red de apoyo tan anhelada, era lo que realmente contaba. Mientras saboreaba una tortilla, ella comenzó a hablar sobre su hijo, que había estado buscando trabajo. «El mercado está difícil y no quiero que mi niño se rinda», confesó, su mirada llena de preocupación.
La vida no es sencilla, pero cada día luchamos, como siempre lo hemos hecho. De repente, lo que había estado sopesando se volvió claro como el agua. Ese era un ciclo del que quería ser parte, un ciclo de lucha y de unión, no solo por él mismo, sino por todos ellos. Con renovada determinación, Pedro decidió que no podía ignorar a su comunidad por un ruido seductor de dinero. Ya no era solo su futuro el que estaba en juego, sino el de todos aquellos que habían creído en él. En el fondo de su corazón, comenzó a esbozar una nueva idea. ¿Y si usaba ese dinero no para desentenderse de su comunidad, sino para crear oportunidades dentro de ella? Doña Sofía, ¿qué te parecería si organizamos un pequeño mercado de productos locales? Podríamos mostrarle al barrio lo que somos capaces de hacer juntos, propuso Pedro, encontrando en su voz un entusiasmo que no había sentido recientemente. La mujer lo miró con ojos brillantes, como si esas palabras encendieran una chispa. Eso sería maravilloso, aseguró con fervor. La vida se sentía más ligera al tomar esa decisión. A medida que Pedro iba recolectando más ideas y más apoyo de otros amigos emprendedores, la visión se volvía palpable. Se imaginó organizando un evento en la plaza, donde cada uno podría vender sus productos, desde las salsas de Doña Sofía hasta las tortas de Don Manuel. Sería un reflejo de su barrio, un lugar donde todos tendrían la oportunidad de brillar. Mientras la lluvia empezaba a caer afuera, sentado junto a la mesa de la cocina con Doña Sofía, la idea que había anidado en su corazón comenzaba a tomar forma. Pedro comprendía que su respuesta al inversor no necesitaría ser un sí o un no, sino una opción alternativa que transformara la oferta comercial en algo mucho más grande. Se sentía un poco más ligero, como si la lluvia lavara sus inquietudes. El teléfono vibró una vez más, interrumpiendo su pensamiento. Pedro, con el corazón latiendo de emoción y miedo a la vez, miró la pantalla. Era el mensaje del inversor, repitiendo su urgencia. ¿Cuál es tu decisión, Pedro? Tomando un profundo respiro, sabía que debía enfrentar sus verdades y sus miedos. A punto de escribir su respuesta, la incertidumbre volvió a embargarlo. ¿Aceptaría la oferta o se atrevería a soñar algo más grande? La hora de tomar una decisión realmente transformadora se acercaba, y él se sintió atrapado en el paréntesis de su historia, donde todo estaba a punto de cambiar. La respuesta a esa pregunta podría reescribir el futuro no solo de Pedro, sino de todos aquellos que compartían sus sueños y esperanzas. ¿Tendría el valor para dar ese paso audaz? La trama se complicaba y el destino de su comunidad estaba a la vuelta de la esquina. El sonido del teléfono resonó en la pequeña cocina, provocando que Pedro sintiera como si el mundo se detuviera por un instante. Su pulso se aceleraba. Con manos temblorosas, deslizaba el dedo sobre la pantalla, abriendo el mensaje del inversor. Las palabras se alinearon ante él, retadoras y tentadoras, pero su mente divagó hacia la idea que había comenzado a gestar con Doña Sofía. Esto puede ser diferente, pensó, mientras su corazón se debatía entre el miedo y la esperanza. Se imaginó a sí mismo en la plaza, rodeado de amigos y familiares, sus rostros iluminados por la emoción. El mercado no solo sería una vitrina para sus talentos, sino una fiesta de comunidad, un tributo a la lucha y resiliencia de cada uno de ellos. Y de repente, lo que parecía un miedo paralizador se tornó en una poderosa motivación. Con un nuevo brillo en los ojos, Pedro comenzó a teclear su respuesta. Gracias por la oferta, pero no creo que sea el momento adecuado para mí, escribió, agregando una breve explicación sobre su sueño de crear un mercado local. Con cada palabra que plasmaba en la pantalla, la inseguridad se disipaba, abriéndose paso hacia una confianza renovada. En el fondo, sabía que esta decisión podría cambiar su vida, pero también la de muchos otros. Cuando finalmente apretó el botón de enviar, una mezcla de alivio y adrenalina recorrió su cuerpo. He tomado la decisión correcta, murmuró para sí mismo. Sintiendo que su destino se alineaba con el de su comunidad, el día siguió su curso, pero la mente de Pedro estaba completamente absorbida por la idea del mercado. Se dedicó a buscar apoyo, conversando con vecinos, amigos y comerciantes locales. Las reacciones eran variadas, pero en su mayoría estaban llenas de entusiasmo. La idea de vender productos caseros y frescos resonó con la tradición del barrio. Entre risas y anécdotas, comenzaron a construir un plan, cada quien aportando sus talentos.
don Manuel con sus tortas, doña Sofía prometiendo las mejores salsas y su amiga Carla, experta en ornamentos, dispuesta a embellecer el lugar al caer la tarde. Mientras la luz dorada del ocaso se filtraba a través de las ventanas, Pedro se sentó en la mesa de su cocina con los demás. La vibra de la reunión era electrizante. Se lanzaron ideas sobre el menú del mercado, la decoración y hasta los juegos para los niños. Era un ir y venir de creatividad, donde las preocupaciones se desvanecían ante la poderosa unión de la comunidad. Sin embargo, no todo eran sonrisas. Había algo inquietante en el aire, un susurro de dudas que no podía ignorar. Pedro sabía que organizar un evento como este requeriría tiempo, esfuerzo y, sobre todo, recursos. Las riendas de su sueño se entrelazaban con cada miembro del barrio, pero también llevaba sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Al final de la reunión, don Manuel, con su voz grave, miró a Pedro intensamente. ¿Estás seguro de esto, muchacho? Puede ser más que solo un mercado, podría afectar nuestras vidas para siempre, le advirtió. Las palabras resonaron en Pedro, bañándolo en la incertidumbre. A pesar del optimismo que había cultivado entre su gente, la sombra de la duda comenzaba a asomarse. ¿Qué tal si no resulta? ¿Qué tal si el inversor tenía razón y estoy destinado a luchar solo? Pensó en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de doña Sofía, que decía: no te olvides, Pedro, lo que hacemos aquí es por todos. No estás solo en esto. Encajándose en el sillón, sintió que el tiempo apremiaba, como un mar de posibilidades golpeándole las costillas. Tomó un profundo respiro, enfrentándose a sus propios fantasmas. La respuesta al mensaje del inversor se había convertido en algo más que una simple decisión. Estaba a punto de dar un salto hacia lo desconocido, y cada parte de sí lo sabía. Pero la pregunta latía en su mente: ¿sería capaz de llevar a cabo su sueño en medio de tantas adversidades? La noche caía, y con ella, la realidad comenzaba a hacerse pesada. El destino de su comunidad estaba a punto de cambiar. Pero, ¿estaba Pedro preparado para enfrentarse a lo que realmente significaba ese cambio? Pedro se pasó las horas siguientes recorriendo el barrio, saludando a los vecinos y compartiendo su visión. La emoción era palpable y la atmósfera vibrante de esperanza. Era como si cada palabra suya encendiera una chispa en el corazón de quienes lo escuchaban. Pero, a pesar del impulso colectivo, había un eco en su mente que lo seguía como una sombra incesante. Mientras pasaba frente a la casa de doña Sofía, repasó una y otra vez sus consejos. La mujer había sido un pilar en la comunidad, recordándole constantemente que los sueños se construyen con esfuerzo, pero también con fe. Mientras caminaba, decidió que debía llevar esa fe a la práctica. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, decidió organizar una reunión más formal para planear la creación del mercado. Quería que cada voz, cada historia, cada personaje del barrio se sintiera parte de este sueño. El día siguiente, una lluvia de mensajes corrió de un grupo a otro, como un susurro mágico. Pedro logró convocar a todos en la plaza central. La tarde soleada abrazó a los asistentes, que llegaron con sonrisas y una energía contagiosa. Los abrazos y las palabras de aliento fueron el manto que envolvió esa reunión. Una vez todos acomodados, Pedro se puso de pie y con voz firme relató su idea. Mientras hablaba, vio los rostros de sus vecinos llenarse de entusiasmo. Don Manuel había traído una torta de espuma como símbolo de celebración y Carla, entre risas, propuso un mural colorido que reflejara la identidad del barrio. Sin embargo, las dudas aún acechaban. Justo en medio de la lluvia de ideas, Lucía, una madre soltera del barrio, alzó la voz. ¿Y si no tenemos suficientes clientes? ¿Y si no podemos cubrir los costos? Todo esto suena hermoso, pero necesitamos estar seguros. La preocupación de Lucía hizo eco en varias personas, y por un momento, la magia del momento fue susceptible a convertirse en desilusión. Pedro sintió que el aire se volvía denso. La inquietud de Lucía era válida y él mismo la compartía, pero también sabía que rendirse no era una opción. Consciente de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, decidió que necesitaba ser honesto. «Comprendo tus dudas, Lucía», empezó con voz serena. «Pero debemos arriesgarnos a soñar y a unirnos. Lo más grande empieza con pequeños pasos».
Si no lo intentamos, nunca sabremos qué podemos lograr juntos. La conversación tomó un nuevo rumbo. Las preocupaciones se mezclaron con ideas y poco a poco se fue forjando un camino. Doña Sofía tomó la palabra y con su voz cálida dijo: si todos traemos algo, no solo comida o dinero, sino nuestro esfuerzo y amor, esto será posible. La multitud se entusiasmó de nuevo, radiante como una flor brotando después de la lluvia. Pero mientras la reunión llegaba a su clímax, algo en el cielo pareció cambiar. Un grupo de 3 hombres llegó a la plaza, vestidos de forma elegante pero con una mirada dura. Sin previo aviso, comenzaron a murmurar entre ellos, observando a los asistentes con desdén. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacían allí? Con cada palabra que se pronunciaba en la reunión, la tensión se sentía creciente. Y, justo cuando Pedro pensaba que la magia del momento lo había convencido todo, uno de los hombres se acercó y, de manera abrupta, interrumpió la conversación. ¿Qué piensan hacer aquí, en mi territorio?, preguntó con desdén. Las risas y los planes que llenaban el aire pronto se convirtieron en un silencio helado. Pedro miró a su gente, a aquellos que habían confiado en su sueño. La pregunta retumbaba en su mente, pero lo que más le preocupaba era cómo responder a aquellos hombres que parecían querer aplastar su esfuerzo. ¿Podría demostrar que el poder de la comunidad era más fuerte que cualquier amenaza externa? Con una determinación renovada, avanzó un paso hacia adelante, sintiendo que un cambio estaba a punto de desatarse. Pedro se plantó en el centro de la plaza, el corazón latiéndole con fuerza, como un tambor en medio de un silencio que gritaba. La mirada feroz del hombre lo atravesaba, pero en lugar de retroceder, lo enfrentó con confianza. «Estamos tratando de construir un mercado comunitario», respondió, levantando la voz para que todos pudieran escuchar. «Un lugar que unirá a nuestros vecinos y fortalecerá nuestro barrio. No estamos aquí para hacerle daño a nadie». Los murmullos de apoyo comenzaron a crecer entre la multitud. Don Manuel asintió, su rostro endurecido por años de trabajo, ahora iluminado por un brillo de desafío. «No somos delincuentes ni intrusos. Somos vecinos, amigos y estamos aquí para cuidarnos unos a otros», añadió con firmeza el hombre, que se había presentado como Elías, arqueó una ceja, como si se burlara del entusiasmo de Pedro y su gente. «¿Creen que pueden salir adelante sin pagar un precio? No tienen idea de cómo funciona esto», dijo, lanzando una mirada de amenaza hacia la multitud. Pedro sintió que la incertidumbre atacaba como un frío invierno, pero recordó los rostros sonrientes de sus vecinos. «Si tenemos que pagar un precio, lo haremos juntos. No nos dejaremos intimidar porque hemos decidido unirnos». Su voz resonó clara y potente, llevándose consigo la flaqueza de la duda. Elías miró a su alrededor, observando los rostros de esperanza llenos de orgullo, y en ese momento, un ligero destello de respeto apareció en su mirada. La calle puede ser dura. Muchas veces, la gente termina enterrada por sus sueños. Se cruzó de brazos, como si buscara intimidar. ¿Y qué me dicen de la seguridad? ¿Quién les protegerá de los problemas? Una nueva ola de voces se alzó, distintas y audaces. «Nosotros nos cuidamos», gritó Carla, y su afirmación fue respaldada por un fuerte aplauso. «Aquí somos una comunidad», exclamó un grupo. La energía empezó a vibrar y las palabras de Pedro resonaron en cada corazón presente. Pese a los temores que se agazapaban en su interior, sentía que el viento había cambiado. «El desafío será grande», continuó Pedro, sintiendo como la comunidad se agolpaba a su lado. «Pero nunca nos hemos hecho más fuertes que cuando estamos juntos. Te invitamos a ser parte de esto, a sumar en lugar de dividir». Elías iba a dar un paso atrás, pero la mirada de Pedro no desvió su atención. Era un momento crucial, un punto de inflexión para el barrio. «Ustedes tienen un sueño, pero mucha gente tiene sueños que nunca se realizan. Solo porque hacen ruido aquí, no significa que puedan lograrlo. ¿Cómo piensan financiarlo?». Pedro sintió que las miedos empezaban a disiparse. «No será fácil, pero somos un barrio lleno de talentos y voluntad. Cada uno aportará lo que pueda. Ya hemos comenzado a hacer eso. Este sueño pertenece a todos, no solo a mí». Un pensamiento pasó por su mente. Quizás lo que decía llegaría a comprenderse como un verdadero reto a su autoridad.
Al ver la comunidad arder con pasión, su determinación se avivó. La chispa de cambio estaba encendida, sin embargo, la atmósfera palpitaría con una nueva tensión. Elías no se había ido del todo, y su presencia parecía presagiar más problemas. Conocía al barrio, la ambición traería desafíos inesperados. ¿Qué más podría intentar desestabilizar esta comunidad que había comenzado a levantarse? Una mano familiar tomó la de Pedro, la de doña Sofía, quien lo miraba con un brillo en sus ojos. Debemos prepararnos, hijo. Siempre hay consecuencias cuando uno busca el cambio. Las palabras de mujer sabia resonaron, resonando en su interior. Fue entonces cuando un niño de la plaza comenzó a cantar una canción que todos conocían. La melodía sonó como un acto de resistencia, una simple armonía que mostraba la esperanza de un futuro mejor. Al unirse a su canto, la multitud revivió, pero la batalla no había terminado. Pedro sabía que cuanto más fuerte se hacía su sueño, más disturbios podría atraer. Con Elías todavía en la plaza, el desafío parecía haber tomado forma. Como en la antigüedad. Estaba comenzando una lucha por la libertad y el derecho a soñar en un barrio que, hasta entonces, había permanecido en silencio mientras la multitud canta. Pedro se dio cuenta de que hoy era solo el comienzo. ¿Cómo enfrentarían las tempestades que se avecinaban? El gesto de la comunidad lo llenó de energía, pero la respuesta a esa pregunta seguía latente en el aire, esperando ser revelada. Montserrat, una mujer mayor con la mirada profunda y sabia, se acercó a Pedro con firmeza. «Hijo», dijo, con voz suave pero llena de poder. «No dejes que ese hombre te detenga. Pelear por nuestro hogar es una batalla por la dignidad de todos nosotros». Las palabras de Montserrat resonaron en su pecho como si encendieran un fuego en su corazón. Mientras la música del niño aún flotaba en el aire, la multitud se unía en un sentimiento colectivo de esperanza y unidad. Pero la alegría era una delgada capa que cubría un profundo abismo de temor y duda. Elías estaba ahí, un depredador al acecho, observando con la mente afilada, como un relojero buscando la pieza que le diera sentido a su engranaje. Pedro aspiró profundamente. El olor a tierra húmeda lo llenó de energía. «Vamos», instó a la gente, «no solo es nuestro sueño, es nuestro derecho. No dejaremos que nos silencien». La multitud respondió con vítores, y el sonido fue como una ola que crecía en intensidad. Aún así, Pedro no podía sacudirse la sensación de vulnerabilidad. ¿Y si Elías tenía razón? ¿Qué pasaría si, al final, sus esfuerzos se desmoronaban en nada? Decidió que, en lugar de ser aplastado por la incertidumbre, abrazaría cada momento. «Si debemos luchar, que así sea», pensó, apretando los puños. De repente, Elías rompió el volumen de la multitud que cantaba. Su voz fría como el acero atravesó la plaza. «No piensen que la guerra termina aquí. Esto es solo el inicio». La amenaza colgaba en el aire como un rayo a punto de caer, y el silencio que siguió devoró el aliento de cada persona. Sin embargo, el espíritu colectivo no se extinguía fácilmente. «Podemos enfrentarlo», gritó Carla nuevamente, contagiando el entusiasmo. «Solo necesitamos unirnos más». La energía resurgió entre los vecinos, lo que llevó a Pedro a ver el poder de su comunidad en acción. Era el momento de forjar alianzas, reconectar con aquellos que, como ellos, también querían un cambio. Pedro se dio cuenta de que no podían hacerlo solos. Necesitaban a toda la comunidad dispuesta a luchar por su sueño. Así, lanzó un llamado a la acción. «Quiero que nos reunamos, que cada uno hable de su propia visión», invitó. «Vamos a compartir ideas, sueños y recursos. Nadie se queda fuera». El eco de su voz estimuló a las almas presentes, las miradas se fijaron en él, particularmente la de doña Sofía, llena de admiración. Pero esa misma noche, mientras Pedro regresaba a casa, el eco de las palabras de Elías lo perseguía. Un ruido sordo resonó en su pecho, como una advertencia del peligro que acechaba. La comunidad había despertado, pero ¿serían lo suficientemente fuertes para resistir el embate? Cuando entró en su hogar, su madre lo miró con preocupación en sus ojos. «Hijo, he escuchado cosas», dijo ella con un tono que inmediatamente lo llenó de destino y preocupación. «Alguien va a venir por nuestra casa. Necesitamos estar preparados». Pedro sintió un escalofrío. El costo del cambio empezaba a hacerse presente. Mientras la noche caía,
Una decisión se alineaba en su mente. Preparar a su comunidad no solo significaba hablar de cambiar el barrio, sino prepararlos para la lucha que se avecinaba. Los días oscuros no estaban tan lejanos. Los murmullos de resistencia podían convertirse en ecos de valentía. Y justo cuando Pedro sabía que el amanecer de un nuevo capítulo estaba por comenzar, escuchó un golpe sutil en la puerta. Con el corazón latiendo en el pecho, se volvió hacia la entrada, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. ¿Quién sería ahora? ¿Acaso tiene que ver con Elías? La incertidumbre se espesó, y el sabor amargo del temor lo invadió. Sin embargo, la lucha apenas empezaba. La puerta crujió suavemente al abrirse. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se preguntaba quién podría ser en medio de esta tensión. Al cruzar su mirada con la figura en la entrada, el corazón se le detuvo por un instante. Era Samuel, su amigo de la infancia, con una expresión seria que no podía ignorar. «Pedro, tengo que hablar contigo», dijo Samuel, su voz apenas un susurro, pero cargada de urgencia. «No es solo sobre Elías, hay algo más grande en juego». Pedro invitó a Samuel a pasar, tratando de calmar la ansiedad en su pecho. Se sentaron en la mesa de la cocina, donde la luz amarillenta iluminaba sus rostros. La casa olía a guiso, un consuelo que ahora parecía lejano ante la gravedad del momento. «¿Qué está pasando?», preguntó Pedro, con un nudo en la garganta. Samuel se recargó en su silla, y sus manos temblorosas revelaban su inquietud. «Ayer, en la reunión, escuché cosas de las que nunca hablaríamos. Se rumorea que Elías tiene aliados, gente influente que está dispuesta a actuar». La noticia le cayó a Pedro como un balde de agua fría. Se le nubló la vista por un instante, la idea de que Elías no estuviera solo era aterradora. «¿Aliados?», murmuró, tratando de asimilarlo. «¿Cómo puede ser?». Samuel asintió, su mirada fija en el suelo. «Los dueños de los edificios aledaños, algunos están en el mismo barco. Quieren deshacerse de nosotros. Nos ven como una amenaza para sus negocios». La indignación se encendió en el corazón de Pedro. De repente, la lucha que parecía ser solo una batalla vecinal se tornaba en una guerra poderosa y desmesurada. ¿Cómo luchar contra los intereses de aquellos que solo veían cifras en sus hojas de balance? «Pero no podemos perder la esperanza», dijo Samuel con un tono firme, haciendo un esfuerzo por reanudar la conversación. «Si nos unimos de verdad, podemos resistir. Hay personas ahí afuera que están listas para levantarse con nosotros». Las palabras de Samuel le recordaron la energía de la multitud, los sueños compartidos. Sin embargo, una sombra de duda se cernía en su mente. ¿Y si no es suficiente? ¿Qué pasará si nos atacan antes de que podamos organizarnos? La ansiedad se convirtió en un eco en su pecho. «Escucha, Pedro, esto es más que solo resistir», exclamó Samuel, apretando los puños. «Es sobre creación. Si logramos que más personas se enteren, si difundimos la verdad, podemos cambiar el juego. Podemos hacer que la comunidad despierte antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, Pedro sintió una chispa. Tal vez la clave estaba en compartir la historia, en unir a la gente a través de la verdad. «Tienes razón», dijo, dejando que la determinación llenara su voz. «Necesitamos un plan. Algo que conecte a todos. Un evento, una reunión masiva. Que escuchan nuestras historias, que entiendan nuestra lucha». La conversación tomó un nuevo rumbo mientras ambos comenzaron a esbozar ideas, hablando rápidamente, como si el tiempo se deslizara entre sus dedos. Fue entonces cuando escucharon otro golpe en la puerta, más insistente esta vez. Pedro intercambió miradas con Samuel. El temor mismo pareciera expandirse en el aire que los rodeaba. «¿Quién puede ser?», preguntó Pedro, aunque en su pecho ya se agitaba un intenso presentimiento. Con cautela, se acercó a la puerta una vez más, el corazón latiéndole con más fuerza. Abrió lentamente y se sorprendió al ver a doña Sofía, la anciana con la voz temblorosa pero firme. Estaba pálida, con más canas que antes, y su mirada delataba una preocupación profunda. «Pedro, esto no es solo un asunto de Elías. He escuchado que otros vienen detrás de él. No hay tiempo que perder».
Debemos prepararnos, dijo ella, y esas palabras resonaban como un aviso en la noche. Pedro sintió que la alacena de su vida se tambaleaba. Todo estaba en movimiento, pero la lucha apenas comenzaba. ¿El temor amenazaría con romper su hogar o se convertiría en el combustible para lograr el cambio? En la penumbra de la habitación, mientras las sombras danzaban con el parpadeo de la luz, un nuevo desafío se alzaba ante él. Y en su interior, las llamas de la resistencia comenzaban a cobrar vida una vez más. La puerta se cerró tras doña Sofía, dejándolos sumidos en un tenso silencio. Pedro se quedó de pie, inmóvil, mientras la anciana se sentaba en una silla, visiblemente afectada. Samuel miró a Pedro, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Samuel con el tono de quien está decidido a entrar en combate. La urgencia de doña Sofía resonaba en su mente como un tambor. Nunca pensé que esto se convirtiera en algo más grande, reflexionó Pedro, sintiendo cómo la realidad se presionaba sobre él como un peso insostenible. Pero en su interior, la idea de defender su hogar, su comunidad, lo llenaba de valor. Necesitamos ser rápidos. Si Elías tiene aliados, eso significa que el tiempo se nos escapa. Doña Sofía, con voz temblorosa, interrumpió. He vivido aquí toda mi vida. He visto cómo aquellos que se sienten poderosos intentan destruir lo que somos. No podemos permitir que nos arrebaten nuestro hogar. Debemos unirnos. Con cada palabra de doña Sofía, Pedro sentía cómo se solidificaba la determinación en su pecho. Comenzó a pensar en los vecinos, en sus historias. La comunidad que habían formado a lo largo de los años, a pesar de los problemas. ¿Y si organizamos una reunión ya? Un espacio donde todos puedan compartir sus experiencias. Si logramos que todos hablen, será más difícil que nos ignoren. Samuel asintió, su mirada se avivaba. Podríamos usar el parque de la plaza central, tal vez el sábado. Enviar mensajes, hacer circular la voz. Necesitamos hacer que todos comprendan lo que hay en juego. Esa idea hacía que el corazón de Pedro latiera con fuerza. Sintió una ola de energía recorrerlo. Y no solo eso. Podemos preparar carteles, crear un grupo en redes sociales. Hay tantas maneras de que esto crezca. Si Elías y sus aliados creen que pueden callarnos, están muy equivocados. Mientras hablaban, la cocina se llenaba de un aire nuevo. La angustia que había estado presente se transformaba en esperanza, en un propósito. Pero algo en el fondo de su mente lo inquietaba. Pero, ¿qué pasará si ellos responden antes de que podamos reunirnos? ¿Y si enfrentamos represalias? El estómago de doña Sofía se contrajo al escuchar esas palabras, y Pedro sintió su mirada penetrante. Siempre habrá riesgos, joven. Pero el mayor riesgo es no hacer nada. La sabiduría de la anciana caló hondo en Pedro, y sus palabras traían ecos de toda una vida de lucha. Entonces lo haremos, dijo finalmente, decidido. No podemos permitir que este temor nos paralice. Lo haremos por nosotros, por nuestra comunidad, por quienes no pueden hacerlo. Sin darse cuenta, la luz en la habitación comenzó a atenuarse con el atardecer, creando sombras dramáticas en las paredes. Pedro sintió que había un cambio en el aire, una corriente de energía que fluía entre los tres. Era momento de actuar. Mientras se preparaban para salir, el sonido de un golpe en la ventana les hizo saltar. Pedro giró la cabeza rápidamente, los ojos desbordando inquietud. ¿Y si es alguien de Elías?, susurró Samuel, la tensión regresando a la habitación, pero cuando se acercó y miró, se encontró con la figura familiar de Nora, la madre de su vecino. Su rostro estaba empapado de miedo y urgencia. Pedro, tienes que escucharme. Hay cosas que no sabes, cosas que implican a todos nosotros. El miedo se transformó en un cerrón en el estómago. ¿Qué es lo que estaba por ser revelado que podría cambiar su curso? Pedro dejó de lado la duda, y una inquietante sensación de que todo iba a complicarse aún más lo invadió. Adelante, Nora. Dilo de una vez, instó, sintiendo el pulso acelerado de su corazón. ¿Qué verdad estaba a punto de salir a la luz? Nora respiró hondo, sus ojos reflejaban la intensidad del momento. Elías no está solo. Se ha estado preparando para despojarnos de nuestras casas, de nuestros negocios.
Ha hablado con personas del gobierno y planea que estos terrenos se revalúen. Fui a una reunión donde discutieron cómo deshacerse de nuestra comunidad. Dicen que somos una plaga a sus ambiciones, confesó, la voz quebrada por el temor. Pedro sintió que el mundo se le desplomaba. La furia y la verdad giraron en su interior como un torbellino. No podemos permitir que esto suceda. No podemos, exclamó, con el corazón latiéndole con fuerza. En ese instante, comprendió que la lucha había escalado a algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La resistencia no solo se trataba de crear un mercado, era proteger el hogar, la identidad, el espíritu de su comunidad. Tenemos que actuar ya, declaró Pedro con convicción. La determinación rebosaba en su voz, no podía permitir que el miedo dominara sus acciones. Si nos enfrentan, debemos demostrarles que somos más fuertes unidos. Convocaremos a toda la comunidad. Hagamos que cada voz cuente, agregó, mientras se giraba hacia Samuel y doña Sofía, buscando su apoyo. Es hora de que hablemos, dijo Samuel, asintiendo fervientemente. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si Elías tiene aliados, también nosotros podemos encontrar los nuestros. Porque juntos somos invencibles. La idea de una reunión masiva comenzó a tomar forma. La visión de la plaza repleta de vecinos, compartiendo historias y proyectando su fuerza en comunidad, llenaba de esperanza a Pedro. Vamos a informar a todos. Necesitamos su apoyo, necesitamos su voz y su resistencia. No solo debemos hablar de nuestros sueños, sino también de la verdad que nos están robando, insistió Nora, sintiéndose más segura, habló con fervor. Y no solo eso, también debemos preparar un documento que exprese nuestras reivindicaciones y lo que significamos para este barrio. Si logramos unir a todos y presentar nuestra voz como un solo eco, será más difícil ignorarnos. La idea resonó en el aire, era un estallido de energía compartida. Mientras la conversación continuaba, la determinación crecía en el corazón de cada uno. Pedro miró por la ventana hacia el barrio iluminado por el sol poniente. Una imagen cargada de esperanza y lucha con un plan en marcha, la comunidad se reunió al siguiente día. La plaza central se llenó de sonrisas mezcladas con ansiedad. Familias, niños y ancianos, todos unieron sus manos en una red de solidaridad. Cada persona traía sus anhelos, sus preocupaciones y la necesidad de luchar juntos. Pedro tomó la voz para hablar, y la plaza mudó a un profundo silencio, todos esperaban ansiosos. Estamos aquí por un propósito mayor. Lo que hacemos hoy no solo es por nosotros, es por los que vinieron antes, por los que vendrán. Cada historia aquí importa, cada risa, cada lágrima. No permitiremos que nos arrebaten la esperanza, dijo, sintiendo como cada palabra resonaba con fuerza y autenticidad. Las miradas serias y decididas confirmaban que estaban listos. Luego compartió la urgencia de unirse en resistencia frente a Elías y sus aliados. La emoción creció y comenzó una lluvia de ideas, cada propuesta creaba lazos más fuertes entre ellos. La comunidad decidió formar grupos de trabajo, uno encargado de presentar formalmente sus preocupaciones a la administración local, otro que se dedicaría a informar a aquellos que pudieran estar en riesgo de ser desplazados, y un equipo que organizaría protestas pacíficas y un evento de unidad. Un festival para celebrar su identidad, los días siguientes fueron una mezcla de arduo trabajo, risas y lágrimas. Al caer la tarde, el aire se llenaba del aroma de platillos familiares cocinándose al unísono. Las calles se transformaron en un escenario de colaboración, cada vecino aportaba un toque único y especial a la lucha. La solidaridad hizo vibrar el barrio, y el ecosistema del mercado que Pedro había imaginado comenzó a tomar vida, pero mientras la unidad aumentaba, la tensión también lo hacía. Elías no iba a quedarse de brazos cruzados. La noche del evento, la plaza estaba adornada con luces de colores. Entre risas y música, los corazones de todos latieron con fuerza, incluso más que antes. Pedro miró a su alrededor. Los rostros de su gente reflejaban la esperanza renovada que habían encontrado juntos. Sin embargo, cuando los aplausos resonaron y la energía alcanzó su punto más alto, un grupo de hombres de Elías apareció en la plaza. ¿Qué creen que están haciendo?, gritó uno de ellos, sus ojos fijos en Pedro. Esto no es más que una pérdida de tiempo.
A medida que el temor invadía la plaza, la voz firme de doña Sofía se alzó entre la multitud. Esto no es solo un evento, es nuestra vida y nuestra lucha. No nos van a callar, dijo, mientras los demás la siguieron en un grito de unidad. Ardían las esperanzas en cada mirada. Lo que había comenzado como un atisbo de miedo, ahora se transformó en un poderoso fervor. Pedro, con una sensación de claridad y propósito, dio el paso al frente. Si quieren enfrentar nuestra comunidad, tendrán que enfrentarse a nuestra voz. Estamos juntos en esto y no retrocederemos, clamó. Su determinación fue seguida por un océano de apoyo, un grito de poder que resonó dentro y fuera de la plaza. Con cada palabra que compartía, la comunidad se fortalecía. La batalla era inminente, pero lo que no sabían era que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad que se les presentara. Lo que comenzó como un pequeño sueño de Pedro había generado una transformación increíble. Juntos, la comunidad levantó su voz en una melodía de semi-confianza frente al clima de incertidumbre. Mientras la noche se apoderaba del cielo, la luz brillaba con más fuerza que nunca. Ya no eran simples vecinos, eran una familia entrelazada por el amor y la lucha por su hogar. Con cada desafío, se hicieron más fuertes, más unidos. El camino sería largo, pero sabían que juntos podrían enfrentar la tormenta que de seguro se avecinaba. Así, Pedro y su comunidad se prepararon para enfrentar lo que vendría. La chispa de cambio estaba encendida y, a partir de ese momento, la historia de su vida jamás sería la misma. Un nuevo amanecer asomaba, y con él, la promesa de un futuro que, aunque incierto, rebosaba potencial. La lucha apenas comenzaba, y estaban listos para alzar su voz. Ahora, si te ha emocionado esta transformación y deseas seguir acompañando más historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permite que más personas puedan conocer estos relatos. Comenta tus reacciones y cómo te sentiste con este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Gracias por ser parte de esta comunidad.